Vamos a matar a gentecilla. Venga, es normal, ¿eh? Vamos a jugar lo normal. Se oye bien, ¿no? Intentaré no hablar cuando hablen gallos. Otoño de 1944, mar de Japón, no mucho antes de que la bomba atómica pusiera fin a la Segunda Guerra Mundial. Pequeños grupos de comandos estadounidenses fueron enviados para evacuar a un científico japonés con información decisiva para la guerra. El 6 de octubre a las 6 comenzó la Operación Aurora. 20 minutos después había concluido. El destino de la Operación Aurora se ocultó al mundo. Todos los registros fueron destruidos y la operación se convirtió en un mito. Cabrones, poned una puta coma. Esto es lo que sucedió en realidad aquel día. Y ahora ponen 3 puntos. Claro. Qué bárbaro. Wyatt, no has pintado esta parte. Ahí está. Esperaremos. Sargento, ¿será verdad lo de la Operación Aurora? Eso dicen. Eso dicen, eso dicen. ¿Tú qué piensas, Mackie? No sé, Faraday, pero seguro que tú me lo vas a decir. Mira, yo lo veo así. Nosotros tenemos bombas atómicas, los boches tienen los V2. Los japos también tendrán algo. Estamos aquí por el científico. Y punto. La patrulla Evil está lista, sargento. Bien. Enciende el motor. Llévanos ahí dentro. He dicho algo políticamente incorrecto. Fumar terminó mal, porque una cosa que sea gracioso o histriónico, pero no acabó bien, no me gustó su final de su carrera en las Crónicas Marcianas. Tenía que haber acabado de lo suyo. Periodista de cine, ¿no? Era cronista, ¿no? Crítico. Hostia, ha muerto. No me había enterado. Porque últimamente no me meto. Atentos a la Evil. Espérate, que estoy atento. Calla, calla. Estos se han enterado de lo de Pumares. Cabrones, se ríen. Hay que matarlo, ¿eh? Apúntalo. Vamos, Wyatt. ¿Pero a dónde van esos? Mierda. Al suelo. ¡Oh, mierda! ¡Disparan! Yo no recordaba que esto empezaba así. Que soldados especiales más raros, ¿no? ¿A dónde iban con la lancha? Pobrecito, ¿no? Pero Pumara, con 80 años ha muerto, pues no era muy mayor, ¿eh? Yo creí que era más viejo todavía. No que tuviese 100 años, pero sí que se acercaba a los 90. Ya no hacen programas como los que hacían antes, ¿eh? Ese programa era pura cultura. La patrulla Evil no lo consiguió, sargento. Nos toca a nosotros. ¿Cómo volaba? ¿Por qué no han empezado, sargento? Dijeron a las 6:00. Justo a tiempo. Espero que esto funcione. Aquí, si pueden con esto, tal vez tengan al desertor. ¡En marcha! Sí. Mi voz se oye más alto que el juego. Pero... bueno, da igual, lo dejo así, a cosa hecha. Intentaré no subir la voz. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Y que lo pasas bien comiendo, y si no, oye, si luego estás aburrido, pásate, lo mismo estoy yo por aquí.
Matando japos. Igual, ¿eh? Bueno, lo subí un poquito, lo voy a subir un poquito. Bueno, si oye bien o es molesto. Intentaré elegir bien los momentos para hablar. Bueno, pues luego miraré lo de Pumara, pobrecillo. Muy bien. A esos dos. Ahora voy. Vamos a matar a esto. Wyatt, tú acaba con el de la izquierda. Vale, vale. Ahora mismo le doy este ¡Muerte tú, bastardo! Claro, no te Dos entretengan más. menos. Quedarán unos 1000. Vamos. Oh, ay, Dios. Y no se puede correr en este juego. No se puede correr. Hostia, me han dado. ¿Qué pasa? Me han dado. No hay energía, ¿no? Yo creo que a la Battlefield ya habían metido para recuperarse automáticamente. Subamos por la carretera. Wyatt, a las trincheras. ¿Nos encargamos de esos cañones, sargento? No, Faraday, esa no es la misión. Buena suerte, Wyatt. ¡Matadlos! Usar zoom, disparar arma. ¡Hostia! Yo no cambié de arma por la escopeta esa, virriosa. Creo que vienen más enemigos. ¡Vamos allá! En este juego no puedes... ¿Qué te digo? En este juego no te puedes tumbar, no te puedes agachar como en el Medal of Honor. Yo no entiendo. ¿Cómo el Medal of Honor 1? Hostia, aquí hay cosas guays. Eso explota, ¿no? Y si le doy explota... Maravilla. ¿Y por qué ponen esas cargas ahí escondidas? Bien. Por aquí. Aún hay tiempo. Vale, vale. Muy bien. Qué bien matamos. Qué maravilla. Adelante. Vamos a subir. Muy bien, voy a subir. Soy el último, ¿por qué? Ahora, automático lo de subir la escalera. Yo no me acuerdo ahorita. Este juego sé que tenía cosillas que no me agradaban un poco. Por ejemplo, eso de agacharse. Vamos. Y no poder tumbarte. Eso sí, gráficamente el juego mola bastante. Quieto. Ahí abajo, por el campo. Vamos. Minas. Cuidado donde pisáis. Pero... ¿Yo cómo sé...? Ah, yo me voy detrás de esto. ¡Alto! ¡Al suelo, al suelo! Un blindado japo. No os mováis. Estoy agachado.
¡Creo que vienen más enemigos! ¡Acabar con todos! ¡Matadlo! ¡Cubridme! ¡Aquí! Yo no veo ninguno. ¡Están todos muertos! Hemos tenido suerte. Nos andarán buscando, así que debemos encontrar al tipo. Vale, vale, vamos a encontrarlo. Pero como disparamos mucho... No os separéis, vamos. A ver. Hostia, no cruje ese el cuello. ¿Dónde demonios está? Tendría que estar aquí. ¡Alto! ¡No te muevas! Oh, Que te diga la contraseña. te ha ido a la selva muy ¿Quién guapo. es mi jugador de béisbol favorito? Cap Anson. Muy bien. Sacadle de aquí. Cagando. Espera un segundo. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está diciendo? No sé, sargento. Como nos hayas vendido. El arma negra. Ya ha empezado. Estamos muertos. Bien. Seremos amigos. Es inútil. A lo mejor no me has entendido. ¡Nos vamos de aquí! Sargento, nos han cortado la principal vía de escape. Muy bien. Iremos por el búnker submarino. Es una trampa mortal. Sí. Pero tío, Lo sé. qué bonito. Son pareja. Compartir cigarros no significa eso. Oh, qué puente más firme. Vámonos. Venga. ¡Vamos! ¡No os paréis! No, no, yo no me paro. ¡Vamos, moveos, moveos! Vamos, vamos. ¿Eso qué es? ¿Un Godzilla? ¡Mierda! No me gusta cómo suena eso. No os paréis. Yo no me acuerdo nada de esto. Yo me besé mi que este no. Que no puedo andar, ¿no? Ah, era un vídeo. Yo esto no lo jugué. Yo creí que empezaba en Vietnam o eso. Voy al primero, Bad Company. Lanza granada con el botón izquierdo. Captura el vehículo enemigo ahí. Muy bien. Onda. Para esperar. Vamos allá. Y que sea rápido. ¿Dónde está el vehículo? Tengo que matar a toda esta gente, como espérate, pues... ¿Cómo ha abierto? Ahí está. ¡Campos en esos edificios! Vamos a liarlo. ¡Puedo moverme de aquí! ¡Batería! ¡Cuidado, ahora! ¡Ya les tenemos! ¡Hostia! ¡Hostia! Me han tornado ese. Me han matado a mi colega. ¿Para qué? Tía, tengo munición suficiente. Supongo yo que en la intro esta... ¡Hostia! Qué mala idea. Tenemos que... A ver ahora. Ay, qué... ¡Vamos en marcha! ¡Entrad en el vehículo! Ah, que ya está. Bueno. Ya lo hemos cargado a todo. No, es que está una especie de... ¡Wyatt, coge ese cañón del 30! Voy a entrar hasta. Mamones, me voy a comer las patillas. ¡Apretad el paso! ¿Os Vamos estáis allá. dando prisa?
Wyatt. Seguid apretando el gatillo. Yo si mantuviese un poco el vehículo quietecito. Sargento, ¿estás seguro de que la otra ruta es por aquí? ¡Sí! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Chips enemigos a tus 12! ¡No te detengas! ¡Pero es que no van a parar! ¡Más enemigos! ¡Vaya! ¡Dispara esa arma! Yo, te quedas morir ya. Quieto, ¡Dispara, Wyatt! ¡Bien, sal! ¡Vamos! ¡Vamos, moveos, moveos! ¡Barcos enemigos más abajo, vamos! ¡La infantería! ¡Cuidado ahora! ¡Matadlo! ¡Ametralladora! ¡Hazla pedazos! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡No os paréis! Aquí hay algo. ¿Sí qué le pasa? Vale. ¡Bastardo! Los ¡Venid aquí! submarinos están ahí abajo. ¡Wyatt, deprisa! ¡Cuela esa puerta! ¿Y por qué tengo yo que...? Que me he equivocado. Que lanza una granada. Lo siento. Están muertos. ¡Quédate atrás! La bodega del submarino. Pues nos llevamos el submarino. ¿Pero has pilotado alguno? No, pero improvisaremos. Doesn't matter. We're all dead men. ¡Mierda, no os paréis! El Grupo Rojo debería apropiarse de uno de los submarinos de ese búnker. Quizá aún siga allí. Si no, el científico tiene razón, estamos muertos. Este sitio se nos vendrá encima. ¡Hay que moverse! ¡Rápido! Pero... ¿y no es soldado? Bueno. ¡Cuidado! ¡Una granada! ¡Quítase! ¿Dónde hay más soldados? ¿Quitados de en medio? ¿Nietero? Vamos. ¡Creo que vienen más enemigos! ¡Vamos! ¡Despejado! Somos los mejores. Tiene una bomba. ahí, ¡Enemigos por el paso! Pero si te quitaran de en medio... Qué coraje da la inteligencia artificial de los compañeros. ¡Creo que vienen más enemigos! ¿Salen o no salen? ¡Al suelo!
Vale, venga, vamos para allá. ¡El submarino se marcha! ¡Se va! ¡Corred! ¡Va a correr! Son mis colegas, ¿no? ¿O no? Bueno, lo hemos conseguido. ¿Quiénes son mis colegas? Vamos, venga, moveos. Abrid la maldita escotilla. ¡Lo conseguimos! ¡Lo hemos conseguido! ¿Has visto? Te lo dije, Wyatt. Que va a dar un besito. Manifestation à Paris contre la guerre tourne-mal. 5 personnes ont été tuées. Bueno, pues ha empezado la intro. Esta es la intro de verdad. Diplomatici russi e americani si sono recati oggi a Bruxelles per le... Russia has expressed concern about the system, claiming that such a weapon could be used for offensive reasons. Guerra Fría. Venga, pues vamos a hacer el capítulo este de Guerra Fría. Y allí estábamos, la Bad Company. Estábamos en territorio ruso para respaldar una operación de contraespionaje. Una sencilla misión de apoyo, decían. Qué doblaje. Aunque las cosas nunca son tan sencillas, ¿verdad? No puedo creerme que nos estés llevando por otro campo de minas, Hagar. Mira que sois tontos. Están formando ahí abajo. Marlowe, ¿cuánto queda? Handoff llegará en 5. Sin problemas. Nosotros en 3. El GPS no detecta ataques sobre nuestro hombre. ¿Seguro que está ahí, sargento? Sí. Si el cuartel general no nos ha jodido con información desfasada. ¿Qué probabilidades tenemos? Lo que tú digas. Casi hemos acabado. La apuesta sube. Eso ha sido una pasada, sargento. Me ha salvado el pellejo. No morirás en mi última misión. Marlowe, tú primero. Nuestro hombre se quedará solo si no nos damos prisa. ¡En marcha! Tarde o temprano nos tendremos que enfrentar a ellos. Mejor temprano. Pues ya es hora. Opino igual, ¿eh? Las dificultades con Trantas mejor.
Alto patrulla, un momento. A mi señal. Disparad cuando diga 1. 3, 2, 1. Enemigos abatidos. Nuestro hombre ya estará con su contacto. Tomemos posiciones. Sí que había... Oh, mierda. Es nuestro agente. Los tengo en la mira. Arcángel, aquí Bravo 2. Veo el vehículo y un posible objetivo de gran valor. Recibido 2. No, maldita sea. Será bastardo. Arcángel, autorización para eliminar al objetivo. Sargento. Arcángel se está moviendo. Bravo 2, escuche, alto el fuego. ¿Le tenía? ¿Y hemos dejado escapar a esa basura? Hasta que no te lo diga, no tienes a nadie. Cálmate, maldita sea. Tendrás tu ocasión. Arcángel, el objetivo se ha ido. El vehículo sigue en su sitio. Bravo 2, el pueblo ahora es hostil. Proteged el vehículo. Recibido, Arcángel. Corto y cierro. Ya lo habéis oído. A reventar a rusos. Bien, nosotros solos saldremos de esta mierda. No estaríamos así si hubiéramos aprovechado y... ¡Moveos! Pues Muy no, bien, perdón. Bravo 2, pueden abrir fuego. Asalten el vehículo objetivo. Vale, ya voy. ¡Nos ataca! ¡Poneos a cubierto! Bravo 2, el enemigo se cabrea. Esperen a los refuerzos. ¿Estás bien, Preston? Puedo entrar por la ventana, no puedo entrar por la ventana. Sí puedo correr. Uy, me quedaba ahí. Che, pero ¿y cómo me cargo yo eso? No te rindas, soldado. No, si no me he rendido, pero... Me queda un bombazo, creo, ¿no? Hay 3 cargamos. No he cargado, ¿no? ¿Me están disparando desde arriba o de dónde me disparan? Coño. Ya, te voy a subir por la escalera. Lo he tirado fuera, ¿no? No hay nadie, ¿no? No hay nadie aquí. Vale, pues desde aquí no puedo darle a nadie. He dejado a mis colegas solos. ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Más enemigos! ¿Dónde está mi colega? ¡Granada en
esa ventana! Hostia. ¡Estoy sin balas! Ya, estoy reventado. A ver si me puedo ir para atrás, ¿eh? Y recuperarme un poco. Vale, vamos a ir corriendo para allá. Corre, corre. Ay, que todo. ¡Hostia! Me están dando por detrás. No, una bomba que va. ¡Otro más! ¡Mierda! ¡Aún hay más! ¡Mierda! ¿Cuántos malos hay ahí dentro? ¡Ni idea! ¡Tú machaca a esos perros! Vete en medio, hostia, que coraje me dan, tío. Pero no los pongas en medio. Pero eso que se ponen en medio, tío. ¡Una granada! No te vayas, Tess. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Aquí hay uno! ¡Cierto! ¡Estrellito de fuego de contención! ¿No? Caché, no hace nada. Ya está, maldito. Vale, que no hay nadie. Con el humo. A ver si los veo. ¡Enemigos localizados! ¡Vamos a hacer que se apague! ¿Dónde estáis? No los veo. No más, ¡Estoy recargando! ¡Ya потерял этот кусок дерьма! ¡Bastardo! Куда же этот ублюдок подевался? Был же здесь! Я потерял его! Кто-нибудь его видит? Ya está, en marcha. Ya, pues ya está. Estaba ahí escondido.
Pues macho, que se han escondido muy bien. ¡Poneos en marcha! Protege el patio. ¡Helicópteros enemigos! ¡Se están descolgando de él! ¡Buen tiro, Barlow! ¡Hostia! ¿Qué coño pasa? Bueno, más que se ponen delante de mi pistola, de mi arma. Quieto ahí, quieto ahí. ¡Por aquí! ¿Por aquí, por dónde? Eso es todo lo que sabes hacer. Uy. Buah. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Aquí tengo a uno! ¡Eliminadlos! ¡Están todos muertos! ¡Un tanque! ¡Hostia! ¡Sargento! ¿Quiere que pida apoyo aéreo? Estamos en ello. Arcángel, Bravo 2 solicitando misión de apoyo aéreo cercano sobre nuestras coordenadas. Nos disparan con blindados y cañones del 50. Posición 19644 Alfa. Bravo 2, misión de asalto en camino. Unidades cerca. ¿Qué me ha Tiempo de disparado? llegada 1 minuto. Aguanten. Va a ser 1 minuto la hostia de largo. Recibido, Arcángel. Aguantaremos. Frenémosles hasta que lleguen los refuerzos. ¿Y con qué? ¿Con buenos pensamientos? ¡Poneos a cubierto! ¡Joder! ¿Cuándo ha empezado la misión de fuego? Agacha la cabeza y aléjate de la línea de fuego un poco más. ¿Entendido, sargento? Aunque no habrá donde esconderse en 30 segundos. ¡Haz un maldito agujero! Bravo 2, apoyo aéreo en camino. Designen el vehículo enemigo manualmente. Repito, designen el vehículo enemigo manualmente. Marlon, coge los prismáticos e identifica el objetivo. Más en... 061 a 2 millas de Arcángel 4. Aguanten, bombas cargadas. Bien hecho, Barlow. No apartes la vista del cielo. Objetivos verificados. Bombas en camino. 3. ¡Cuerpo a tierra! ¡Todo el mundo al suelo! Eso le dejará una marca. Vamos para allá. Vámonos. Vámonos. Impactos positivos. Objetivo alcanzado. Feliz Navidad, Bravo 2. ¡Ha sido precioso! ¡Gracias! Estoy recogiendo cosas, pero en este juego da igual un poco recoger cosas o no. Te cojo esta. La cojo. Pero mola más que la otra. No, con este no puedo apuntar bien. O puedo cambiar de arma. Espérate, a ver si puedo cambiar de arma. Ah, ¿puedo cambiar de arma? O sea, llevo el pedazo de arma ese... ¿Cómo le eché cambio de arma? Cambiar arma principal. Ah, vale, con la I. Ah, ¿puedo llevar 2 armas pesadas? Oh. ¿Y esto dónde se han ido? Por aquí, ¿no?
¡Vamos! El vehículo objetivo estará ahí enfrente. Yo no corráis tanto. Ahora es que estoy cargado de armas. ¿Ahora qué? ¡Ametralladora allí! ¡Sí! El enemigo baja por la izquierda. Eso ha sido un contraataque. ¡Sí! ¿Ahora qué? Vámonos. ¿Qué pasa, Shumasha? Vámonos. Volvemos atrás. Ah, toma. Hay un tío, ¿no? Ah, no. Bueno. Aquí le... Este que chulo, ¿eh? El motor este que reventamos aquí. Ahí ya va. La cobertura toma viento. Me quedan todavía. ¡Moveos! ¡Más enemigos! ¿Dónde? Tengo que recargar. Pero ¿dónde leche está? Que no lo veo. Era el único ya que quedaba, ¿no? Vale. Vamos a coger la moto. Ah, pero no sé... ¿Esto no entra en la moto? Y tengo que avanzar con esto. ¡Contacto visual con el objetivo Víctor, sargento! Vamos, proteger el vehículo. Vamos a cogerlo y a salir pitando. Pero es que eso es lo que yo quería. ¡Por aquí! Corre, 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 corre. ¡Mierda! ¡Aún hay más! Tenemos que salir de aquí. Pues muchos que estamos rodeados. No sé. Que no se levanten de donde están. Hostia, una granada. Una del 50, no os asoméis. Coño, es que me señalan de dónde viene el daño. Que te vamos a subir por aquí. A ver si puedo ir desde otro sitio. ¿Puedo subir arriba? ¡Moveos y poneos a cubierto! ¡Que disparan! ¡Granada! Coño. Bueno, he abierto la puerta y vuelvo. Ah, no.
Que pues que tienen alcance las escopetas aquí, ¿no? Chu. Marlowe está herido. ¡Granada! ¡Maldita sea! ¿Otra granada? Están disparando granadas y... ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Están aquí mismo! ¡Destruir esa del 50! Vale, vamos a subir arriba y me voy a cargar a ver si hay alguien arriba. Por aquí no hay nadie. Voy a subir hasta arriba. No, aquí no hay nadie. Vamos a intentar limpiar esta zona. Ahí está. Wow. ¡Al suelo! ¡Eliminado! ¡Enemigos localizados! ¡Muy bueno! Quita. ¡Más enemigos! Hay que rodearlo. Me cacho. ¡Que no asomen la cabeza! ¡Necesito recargar! ¡Marcha! ¡Por aquí! ¿Sabes hacer? Allá va. Ahora más bien. ¿Esto no va más rápido? ¡No, no puede! ¡Es un diésel! Pero no puedo... O sea... Me dan, pero yo no puedo evitar que me den. ¿Qué? Cruz conduce. Marlowe, vigila a las 6 y ocúpate de esos objetivos antes de que se acerquen más. Aquí, Bravo 2. Tenemos al vehículo objetivo. Nos disparan por ambos flancos. Nos atacan. Recibido 2, entreguen el vehículo. La leche. No, se ha caído solo. ¡Maldita sea! ¡Esta carretera está llena de vehículos! ¡Uy! ¡No puedo mantenerlo en la carretera! ¡Maldita sea! Un buen disparo. ¡Ah! ¡Se están acercando! Venga, hay que elegir bien el momento. ¡Hagar, cuidado! ¡Maldita sea! ¡No veo! Hay que elegir bien el momento, si no... Ahí quieto. ¡Vamos allá otra vez! ¡Se acercan No, varios que me está botes! dando. ¿Qué habrá en ese maldito camión? ¡Apretad el Le he paso! dado, son ¡Nos dos. están alcanzando! No, he fallado, me matan. ¡Recibido, sargento! Pero disparan. ¡Usen lanzagranadas, Marlowe! Si le tiran, ¡Ya están cerca!
Ahora sí, ahora sí, venga. Otro. Sin vergüenza. ¡Oh, mierda! ¡Moveos, maldita sea! ¡Estamos atascados! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Marlowe, dispara! Estoy parado. Me va a poner nervioso. Ya. ¡Gilipollas! ¡Aprende a conducir! Bravo 2, atentos. Se acerca un enemigo. Joder. ¡Arcángel! ¡Un gran enemigo! ¡No importa! ¡Agarrita en ese túnel! ¡Vamos, deprisa! ¡Chao! ¡Está disparando! ¡Cuidado! ¡Más deprisa! ¡Vamos! Uy, es que no podía dispararle. Vale, ya. ¡Te estás quejoseando de mí! Lo conseguí, lo conseguí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Joder, pero bueno. Se ha roto el cuello ahí. Maldita sea. ¿Estáis todos conmigo? Hax. Sí. Sweetwater. Sí. Vamos, como si hubiesen caído de una bandeja. Un par de cervezas. Están normalitas, ya se caen por un puente por terraplane. A ver, ¿qué hay? Esto sí que es interesante. Vaya, interesante. Lo que han encontrado es falso. ¿Falso, señor? Una imitación. Creemos que es un ensayo. ¿De qué exactamente, señor? Están construyendo un arma. Nos asusta lo que sabemos hasta ahora. Lo que no sabemos nos asusta más. Necesitamos más informes de inteligencia. Y para ayer. Así que ustedes... Sí. Muy bien. Esto no lo hacen ahora. Quiero que esto sea rápido. Tengo otras 9 unidades con el agua hasta el cuello. Así que ahora trabajan para nosotros. Háganlo lo mejor posible. No sean convencionales, sean letales. Háganlo y se podrán ir a casa. Todos podrán irse a casa. Señor, ¿qué quiere decir con irse a casa? ¿A casa a nuestro hogar? Así es. ¿Lo harán por mí? Lo haremos, señor. Sobre el objeto que encontraron, hay un agente en Bolivia. Esta es su especialidad. Se llama Aguirre. Denle esto. Y bienvenidos a la División de Actuaciones Especiales. ¿Qué es lo que ha pasado? Un GTA doblado. Creo que mi jubilaón se ha pospuesto. Eso es lo que ha pasado. Por la pasta que tienen. ¿La División de Actuaciones Especiales? ¡Que les den! ¿Bolivia? A ver, este episodio en tinieblas. Si alguien ha escrito, lo siento, es que no tengo el... Espérate, lo voy a poner, Ahora. Vale, perdón si alguien me ha escrito, Espero que no meta musiquita con Sobrevolábamos Sudamérica por cortesía de una agencia a la que no podíamos nombrar oficialmente. Trabajando para un tío que envía unidades como la nuestra a la tumba a diario. Técnicamente, nuestra suerte mejoraba. Ese tal Aguirre debe de ser algún espía bien colocado en la CIA para quedarse allí solo. Ajá. Esto no me gusta. No me gusta ni un pelo. Eres Flynn, ¿verdad? ¿A qué hora llegaremos? ¡Flynn! ¡Señor piloto, señor! ¡Venga ya, tío! Colega, ¿no ves que...? Espera un momento, tío. He perdido mi tabaco. ¡Espera! Mierda de martes. Todo sale mal los martes. ¿Que cuándo vamos a llegar? En un par de minutos. Más o menos. ¡No! ¡Un RPG! ¡Una granada! Sí, ya la he visto.
Esas granadas baratas de los rusos están chupadas, tío. Si fueran como las jabalinas, tendría que haber hecho algo espectacular. ¿Puedes llevar a la zona de aterrizaje antes de que yo haga algo espectacular? Vale, vale. Usted es el jefe. Control, aquí motorista fantasma, reconfirmando entrada, 6449. Todas las voces son actores de doblaje de cine, ¿eh? Me suena todas las voces. Es lo que digo, hoy en día ya no se doblan los juegos. ¿Qué arma tengo la otra? Allí. Arriba. Esta podría ser una misión corta. Todos pegados a mí, ojos bien abiertos. Quizá esto lo haya hecho nuestro hombre. Un tiro impresionante, en mi opinión. Nadie te la ha pedido. Shh. ¿Y ahora qué, sargento? Nos vamos. Separaos 5 metros. Por aquí. La casa de Aguirre está ahí arriba. Se va a armar la gorda. Esos serán algunos de los hombres de Aguirre. Dos cuerpos. Eso es todo. Estamos perdiendo el tiempo. Alto, alto, alto. Por Dios santo, este tío está tieso. ¿Vamos a quedarnos aquí plantados esperando al CSI de New Jersey para que nos diga lo que ya sabemos? Aguirre aún vive. De lo contrario, se habrían llevado esos cuerpos. Sí, es una pista. La habrá dejado Aguirre. Coincide ahí, encaja con la cuadrícula. Tenemos que ir río arriba. Muy bien. Llama a Flynn. Flynn ya se ha ido, Hux. Esto se pone cada vez mejor, ¿verdad? Tenemos compañía. No, el minimapa es que tengo la pantalla muy lejos, debería tenerla más cerca. Me voy a intentar atacar desde aquí, a ver si me puedo defender aquí. Soldados a pie acercándose a las 12. Recibido, recibido. Listos para atacar. Y que merezca la pena. ¿Quiénes son estos? Sepan lo que es el infierno. ¡Devolved los disparos! ¡Mierda! ¡Una granada! ¡Mierda! ¡Tengo que recargar! ¡No con la cabeza! ¡Hombres en el acantilado! ¡Quedaos donde estáis! ¡Ya voy! ¡He estado! ¡Tiene una granada! Pero ¿desde dónde es que me disparan, tío? ¡Por allí!
Ya lo tengo, no, ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Metedles caña! Que no lo veo, tío, es que no se ve. ¡Más problemas! Vale, tengo bombas de estas. ¡Disparen! ¡Vía libre! Vale, ya está. Fíjate, ¿y ese qué? ¡Viene encima de nosotros! ¡Destruidlo! ¡Cuerpo a tierra! ¡Una patrullera! ¿Dónde? ¡Cierto! ¡Marlo! ¡Coge el lanzagranadas de esa terraza! ¿De qué terraza? Me cago en la leche. Este que me esconda, me cago en la macena. Lanzagranadas de esa terraza. ¿Qué terraza? ¡Maldita sea! ¡Patrullera! ¡Paseos a cubierto! ¡Marlo! ¡Coge el lanzagranadas de esa terraza! Ah, vale, la terraza de arriba, anda que yo. No sé, aquí arriba es, ¿no? Esto es. Pero leche, que está muy lejos de la zona de combate. Esto, espérate. Hay que entrenar un poco, ¿eh? Pero cuando vuelva para allá. Pues... he reventado, vale. No, ¿Por qué nos disparan esos tipos? Será para asegurarse de que no teníamos a Aguirre. Os lo he dicho, aún puede estar vivo. ¿Y cuál es el plan? ¿Llamamos a Flynn y nos largamos? Dije que no. Un poco confuso. Muy bien. Quizá necesitemos un vehículo. No me han obligado a salir de ahí, por eso no entendía lo de la terraza. Vamos a coger. No me gusta ese río. Ah, lo manejo yo. Los ojos abiertos. Vaya una mierda de arma. ¿Creéis que Braidwood nos ha contado todo? ¿Y yo qué coño sé? Solo soy un soldado, no una cagarruta de operaciones especiales. Solo hago mi trabajo. Vale, tengo una teoría. ¡Oh! No cambiéis de canal. Esto va a estar bien. No, verás. Si los que nos han disparado son paramilitares, alguien les tendrá en nómina. ¿Y quién? Esa es la cuestión. ¿Alguien interesado en Aguirre? Bueno, acá va acá. El ave del paraíso. Y la musiquita copiando a la de Indiana Jones. Quizás sean pájaros. No sé. Bueno, seguid buscando. Yolanda, tío. Te digo que he visto algo. Creo que nos están observando. ¿Por qué nos observarán? Esperad, yo también lo he visto. Allí hay algo. Ese arbusto se ha movido. ¿Lo habéis visto? No, quizá no era nada. Marlo, sácalos de aquí. Oh, genial. Vamos de acá para allá. Mucho mejor. Todos fuera, iremos andando. Tal vez algún día vendremos de visita y no dispararemos a los nativos. Sí, claro, seguro. Oye, es lo que no me molesta, ¿ves? Ahora yo me paro y se paran todos. Yo no sé qué andando vosotros. O sea, yo no soy el capitán ni nada. Debería de dar órdenes, no ponten un flanco o algo. Algo parecido. Mira, hay un pajarraco. No, se me ponen a mí de carne de cañón. ¡Una emboscada! No, yo no soy nadie. Yo soy un soldadito de mierda.
Y luego, otra cosa que me molesta de este juego, bueno, de estos juegos, un poco más avanzados, que gráficamente son la leche, es que tengo menos opciones de movimiento que, por ejemplo, en el Medal of Honor original, que estábamos jugando otro día de PlayStation, que me puedo tumbar, agachar, y aunque no te puedas asomar, pero lo leche, que no me puedo tumbar. Necesito ayuda. Eso lo quitaron porque por el tema de la acción, ¿no? Querían escuchar. Porque se habían concentrado en el tema de bajar la salud. Pues claro, si le están dando suyo, no se muere. Necesito fuego de cobertura. Con los efectos de humo. ¿Ahora qué? ¿Ves? Y ahora tengo yo que avanzar, pero ¿porque soy yo que soy el nuevo o qué pasa con los raros? ¿Tengo que ser yo? Pero si yo soy un pringao, no sé jugar a esto. Vamos a cambiar esto por la... Tengo 5, no, yo creo que es mejor que lo cambiamos por la escopeta. Por ahí, por ahí. ¿Y ahora por dónde? Por aquí, ¿no? Y fíjate, podríamos subir ahí. Está muy lejos. Está muerto, se queda colgado ahí. No necesitamos un barco más grande. Motorista Fantasma, aquí Bravo 2 al mando. Pasa una frecuencia segura. Bien, adelante, Bravo 2, bien. Os escucho. Motorista Fantasma, milicianos harapientos nos han tendido una emboscada. Vamos río arriba, seguimos la pista hasta Aguirre, pero tenemos poca potencia de fuego. Último mensaje recibido, Bravo 2. A ver, tengo algunos juguetes por aquí que se están oxidando. Son para una emergencia. Si os atrincheráis, estoy casi en reserva, pero os los lanzaré desde aquí. Muchas gracias, motorista Fantasma. Adelante. Mira, tengo yo que ir delante. Venga, ve tú. Nada como una pequeña emboscada para acelerar el pulso. ¿Cómo va esa hipertensión, sargento? Vea por la maldita caja de suministros antes de que nos cojan. Vale, ¿aquí qué hay? ¿Hay armas aquí? ¿Puedo cambiar algún arma? Hostia, me cacho en la más. Siempre me equivoco de botón para el tema de abrir puertas. Bueno, por lo menos no se ha abierto. Ah, que no se abre. A ver, ¿tengo que ir yo solo? ¿Por qué? Cualquier arma que encontremos a partir de ahora la guardamos aquí. Llevaremos todo lo que encontremos en cajas como esta. ¿Entendido? Sí, sargento. A ver, ¿qué arma hay aquí? ¿Para principal? Gracias, sé cómo funcionan estas cajas. Y la Motorista otra... Fantasma, tenemos la caja. Gracias. Bien, Bravo 2, guay, es genial, es guay. Cambio en corto. Pues no se ve nada, tío. ¿Será que tengo mal puesto? Ah, vale, coño, que lo pone ahí. No tengo ni idea tampoco de tomar ahora. Bueno, esta está guay, ¿no? Esto parece guay.
Sí, sí, que no me da cuenta, no me da cuenta. Estaba todo el rato quejándome. Hostia, ¿dónde estoy? Estás por aquí, ¿no? Tío, mis colegas, ¿dónde leches se han ido? ¿Se han vuelto atrás? Ah, déjame, que yo los mato a todos. Que se le ha dado. Vale, vámonos. Pero ya está, ya no hay más. Vámonos. Pero, ¿y nuestra misión cuál es? Encuentra un transporte río arriba. Es que este juego a veces... Por eso... ¿Quién hay ahí? ¡Oh, mierda! Que bien habla español esta gente. ¡Oh, mierda! Voy a entrar. ¡Mierda! ¡Creo que se fue por allí! ¡Objetivo localizado! ¡Se está disparando todo el tiempo! ¿Dónde está esa maldita sección combinada? ¡Tenemos a uno! Debemos continuar si queremos encontrar a Aguirre. Que me lo he cargado todo. ¡No puedo moverme de aquí! Ya está, ¿no? Que no sé si están vivos o muertos. Claro, también estoy mal acostumbrado a los Call of Duty y a los Medal of Honor que te indican dónde están los enemigos. Al menos con un circulito o algo parecido. Y la cosa iba por otro lado. Aquí Ubisoft... ¿Esto qué es? ¿Lanzamisiles? Ok. Espérate, vamos a ir a la casa ahí. Desde aquí me puedo cubrir bien. Vámonos por aquí. A ver. No hay nadie. ¿Sí que no es? ¿Es bueno? Bueno, pero si están mis colegas ya ahí esperándome. ¿Y qué hace el payaso este? Me podría haber avisado. Asquerosillo. Que vaya a vuestra puñetera bola. Venga, yo conduzco. Desgraciados ahí. Bueno. Ah, que tengo yo que disparar también. Acelerar con el gatillo derecho. Vale. Pero quien dispara es el chumacho este. Vale, lo tengo que hacer yo todo. ¿Qué habéis creído? Soy vuestro esclavo. Claro, como el Imperio Español mató a Jesucristo, no por nosotros. Crowell, como nosotros matamos a Jesucristo en la cruz, el Imperio Español. Parece que no podemos seguir en barco. Esos rápidos... ¿Eso es un almacén de madera? Sí, Aguirre habrá pasado por aquí. Si no, ¿para qué poner aquí a este ¡Ahora! En marcha, Haga. No, insisto. Yo soy primero. Pero ya está, ya hemos usado esto. Pues vaya mierda, ¿no? A ver. Pero por aquí o por el otro lado. Bueno, también este juego estaba más bien orientado al tema del multijugador, ¿no? Me lo voy a cargar a todo. ¡Voy a salir! ¡Cubridme! ¡Poneos a cubierto! Ahora. Si no he gastado nada del otro. ¡Un gran disparo, chaval!
Esos son mis colegas. ¡Vamos a hacer que se enfaden! ¡Aquí hay uno! ¡Cubridme! ¡Me están disparando! Qué bueno soy, ¿eh? Espérate, vamos a la caja de suministro que está por ahí, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Pero de todas maneras yo no quiero cambiar. Si acaso recargar. No puedo. He recargado ya. Si me va bien con esto. Por ahora. ¡A cubierto! ¡Que sepan lo que es el infierno! Cuidado. No creo. Nada, vamos a atacar, vamos a atacar. Vale, puedo recargar desde aquí. Vamos a seguir dándole caña. ¡Por aquí! Vale, vale, vamos a atacar por el flanco izquierdo. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Ay, ay, ay. ¿Ese es mi colega? No, no era. ¡Devolver los disparos! Por aquí. ¡Cubridme! ¡Están aquí mismo! ¡Al suelo! Esta. Creo que he visto otro por ahí, pero... Tira, he recargado, me parece que no. Vale. A ver si pudiera mandar a la otra para tener cobertura. Voy por aquí por si me salen que hay cobertura. Este juego no, nada más que de cobertura, no es que nada. Que te están entrenando para el multijugador todo el rato. Por eso no te puedes agachar, o sea, no te puedes tumbar. A ver, que hay algo guay. Mira, nada guay. ¿Esto qué es? Pistolón. ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Detonar carga. Pero he puesto carga, a ver. Esto no me gusta. Eso no me gusta. No me apetece poner carga, hombre, así por la buena. Hay gente que no le gustan las pantallas, o sea, las fases acuáticas. A mí lo que no me gusta son las fases en la selva. Muchas veces se pasan con los detalles y es una mierda. Pero... ¡Me están disparando! ¡Por aquí! ¡Poneos a cubierto! No veo nada.
¡Hostia! Espera, hombre. Ya, sí, es lo que más uso del juego. Hostia, mi colega. Te he agachado, sé que realmente la cobertura no hay mucha diferencia entre estar agachado y no. Algo se mueve. ¡Hostia! Un gran disparo. Prueba esto. Que no se levanten de donde están. Hostia, que se colega mío. Eso es mi... que no, cuando apunto deberían de cambiar color, ¿no? Aunque sea de punto de mira. ¡Estoy recargando! Ese es amigo, ese es colega mío. Buah. ¡Ahí vienen los rusos! ¡Con el enemigo! ¡No dejéis de presionar! Zona de operaciones despejada. Bueno. Bueno, ¿seguro? ¿Me acompañáis o qué? ¿Os quedáis atrás mirándome el culo? Mariquiti. Bueno, ahora yo debería de apuntar por aquí. Y esto ha avanzado un poco. ¿Por qué no avanzáis, cobardes? Cobardes. Cobardes, que soy unos cobardes. Imperialistas. Provocasteis el diluvio universal. Imperialistas españoles. Provocasteis, matasteis a Manolete. Imperialista. Despeja el campamento. Barquillo. Rico, oye. ¡Manténnos agachados! ¡No podemos seguir aquí! ¿Dónde están los refuerzos? ¡Hay que traer aquí aquella ametralladora! ¡Cúbranme! ¡Voy por ella! ¿Pero por qué gritáis tanto, macho? A la ventana. Vale, ya estoy pillando el tranquillo. Cuando apunto de golpe, me apunta directamente al enemigo más cercano. Que te voy a reventar esto porque me está molestando. Ay. Vale. Vale, voy a lanzar una granadita por ahí.
No los veo, tío. Es que no se ve una... ¡Se están moviendo! ¡Mira dónde disparan! ¡Voy a salir! ¡Aquí hay uno! ¡Muy bien! ¡Allá voy! ¡Justo allí! ¡Ese tipo! ¡Redúzcanle! ¡Vamos! Me lo he cargado a todos, ¿no? Son armados. Qué bien elimina gente imaginaria. No son de verdad, ¿eh? No soy... Yo soy buena persona. Yo con una escopeta seguramente me tiraría un tiro al pie. O sea, me dan una escopeta y dice, defiende tu barrio. Defiende tu país. Y me dispararé a mí mismo. Y diría, he caído en combate. Decirle a mi familia y a mi mujer que he muerto siendo un héroe. No me filmo. Gracias, amigo. ¿Hay alguien más por aquí? Me los cargo a todos. He localizado a algunos rusos. ¡Eliminadlos! ¿Dónde estáis? Dámelo a mí. ¡Veos a cubierto! Toma. ¿Dónde? No, tío, quítate. Pero si la has avisado tú. Carga, carga. ¿Será por bomba? Vale, ¿dónde leche está esto? Por allá, ¿no? Es que tampoco... El juego no te... No hace que explores. No hay que explorar aquí nada. Aquí es matar y matar. Está bien, está bien, está bien. Así no nos desconcentramos. Bueno, en fuego, y a ver si pasamos a otra fase más urbana. Se cae. La bachata. Sicario 1, aquí Lobo 3, nos enfrentamos al enemigo Yankee, no estoy seguro de cuántos son. Me cago en su puta madre. Seguimos en contacto, tiene unidades en la zona. Sicario 1, no creo que tengamos elección. ¡Tenemos un hombre herido! ¡Suelo, suelo, suelo! Espérate, capitán. Yo te mato. Uy. Contacto establecido. Hecho. Vámonos. A ver, por aquí, vámonos por aquí. ¿Eso qué es? Una escopeta. ¿La cojo? No, no la cojo, ¿no? Me interesa la escopeta. Las escopetas en los juegos estos no son tan guays. No sé qué sean pasillos. A ver, aquí se valía una gorda. Menudo aliado. Mira, capitán. Madre mía, el capitán. ¿Dónde está el capitán? El capitán es más cobarde. Vámonos, venga, yo solo. Hostia. El capitán es el más cobarde de la historia, vamos. Se queda atrás. El último siempre. ¡Bah! Maldito cobarde. Otra vez lloviendo, me cago. No se ve nada. Consigue un puesto de tirador. Pero que yo, bueno, no sé. ¡Agachaos! Un nido de francotirador allí arriba, cubriendo el río. Me lo vea. Es tuyo, sin hacer ruido. Marlo soy yo. ¿Y toca la flauta, coño? O más viento. ¿Ese ruso? ¿De dónde lo has sacado? Ni idea. Pero sé cómo vamos a descubrirlo. Marlowe, intentemos acercarnos. Tú dispara a los guardas. Vale. Aprovecha los truenos para disparar. ¿Está mal que diga que me gustaría haber tenido la idea? Sí. Nos ponemos en marcha. Estad alerta. Pero ¿a quién tengo que cargarme? A todos, ¿no? ¿Carga a todos? Pues al ruso no puedo. Averiguaremos dónde lo tienen. Está en el embarcadero. Espera el trueno y acaba con él. Un bonito disparo.
¿A que sí? En marcha, sargento. Nos ponemos en marcha. Ya está. Pero yo quiero seguir matando. Dos enemigos en el embarcadero más alejado. Alcance al objetivo 7-2. Viento 5 nudos. Espera el trueno. Primero este. Dispara cuando estés listo. No, espérate, que ese relámpago me ha pillado desprevenido. A ver, ¿cuántos segundos? ¿Se aleja o se acerca totalmente? ¿Se aleja o se acerca? Yo creo que se acercan. Ahora, están más muertos. Dispara. Buen disparo. Unidades en marcha. Recibido. ¿Ya está? ¿Ya no hay más cosas que matar? Sí, no, ahí sí. ¿Ese es bueno o es malo? Enemigo a las 12. Espera el trueno. Dispara cuando estés listo. Allá vamos. Vale. Buen trabajo, compañero. No sé por qué recargo, ¿no? Dos más cerca de los oficiales. Espera que se pongan a tiro. ¿Qué oficiales? Estos se mueven. Dispara cuando estés listo. Dispara cuando estés listo. Bueno soy. ¿Ahora qué? ¿A quién más me cargo? ¿Me cargo los míos? Chico, ¿qué ha pasado? Tenemos lo que necesitábamos. Muy bien, vía libre, reagrupaos. ¿Dónde? Ah, no. Vale, venga. No. Se me van a poner los callos. Los callos de los pies se me van a poner reblandecidos. Voy a seguir a este. Un pequeño icono o algo. Bien. Bueno, pues, ahora me he caído, me cago en la mano. Vale, yo me O pregunto, barandilla. ¿quién coño va a la guerra con un sombrero de vaquero? Pues los vaqueros. Nunca ha habido una guerra de vaqueros. Los Dallas Cowboys van a la guerra todos los domingos. Claro, A veces lo cabrón. saben. Anda, vamos a buscar a Aguirre. Como cargaste a todos los indios. ¿Ahora qué? ¿Tengo que ir por aquí solo? Tío, el capitán es el más cobarde de todos. Este es el capitán. ¿Dónde está el capitán? Ahí está, el último. Yo una linternita me vendría muy bien, ¿eh? Alto, alto. Un cable trampa. Cable trampa. La leche. ¿Cómo lo has visto? Mis sentidos arácnidos me han alertado. Gracias, Hux. A ver, yo no me crié en un centro comercial como tú. Qué buena conversación. ¿Cuánta empatía han creado ahí? ¿Para qué? Tengo que seguir yo solo, ¿verdad? Otro cable. Cuidadito. A ver, con el L, ¿no? Con el botón R. Ah, no, Bien. con la B. La trampa está desarmada. Buen trabajo, Marlowe. Hombre, un trabajo fino, fino. ¿Hay otra ahí? No se ve nada. Hay otro, ¿no? No lo veo. Ah, vamos a ir por la derecha, por aquí. A ver qué hay. Mira, aquí hay un premio. Trampa desactivada. Por la derecha, ¿no? Por la derecha. ¿Es azul? No lo sé. La cosa es que hay que ir al rojo. Puede ser que te indique algo, no sé, enemigo. A ver. Es
Que tampoco puedo ver el mapa en grande. Será la gente o algo, no, yo qué sé. Tampoco te ruñes mucho la cabeza. Buen ojo, Marlow. Ya está desarmada la trampa. Igual, no tiene importancia porque tampoco les puedo matar ni nada, así que... Supongo yo que a lo mejor en el nivel de dificultad máximo puede ser. Yo no corráis tanto. Que me quedo solo. Y me da miedo. Tanto correr. ¿Qué se tiene? Este arma es que tarda un montón. Tío, la de francotirador. Me lleva la de francotirador. La de francotirador me parece a mí. En esta situación no le puedo usar. Y ahora que sigo yo solo, ¿por qué tengo yo que subir? Pero porque, capitán. Pero capitán. Porque sois tan mierdas. Sois unos mierdas. Me lleváis a la muerte. Sargento. ¿Qué? Usted es afroamericano, ¿no? Es que estaba pensando, Ya. sin ánimo de insultarle, pero ¿Aguirre no es un nombre africano? ¿De qué coño estás hablando, Hax? Lo de Mátalo. hablar de ese tío. A mí no me suena muy africano. No estamos en África, Haggard. Estamos en Sudamérica, en Bolivia. ¿No has visto Dos hombres y un destino? Salían Robert Redford y Paul Newman. Es el cuñado de Recordamos dónde acaba la Morty. película. De Ricky, Bien. que diga. Oye, Hagar, ¿y por qué? ¡Contacto visual! ¡No disparas! ¡Destruye los objetivos! ¡Veo civiles! ¡Les tengo! ¡Vía libre! Ah, sí. ¿Son enemigos o qué es eso? Había un tío nada más. Uy, qué buena defensa. Tío, hay una buena bajada. Vale. Solo es una piedra. Estoy bien. No pasa nada. ¿Ahora qué? Se han atrincherado aquí como barratas. Un guarda en esa torre y otro más allí. Muy bien. Establezcamos una base de asalto. Lo más seguro es ir en línea recta, bajar de un salto al lecho del río e inmovilizarles. Después atacáis por el flanco. ¡Métete en el río! Vamos a darle caña. Un poquito más para arriba, ahí. ¡Necesito ayuda! ¡Leo se marcha! ¡Va por él! Vale, ya que está, ¿no? Parece que las cosas están averiguadas, ¿no? Vale, pues venga, vamos para el lío. ¡Hombre herido! ¡Un gran trabajo! Pero es que se oyen disparos y yo no puedo atacar ahí arriba ya. A ver, la siguiente cobertura está ahí. ¡Tengo que recargar! ¡Que no se muevan de ahí! Trata 1 aquí, Lobo 3. Hemos establecido contacto con el enemigo. Aguardamos instrucciones.
Hombre, herido. Herido no. Un poco reventation. No lo veo, tío, me cago en la macena. O sea, mosca. ¿Quién hay ahí? ¡Oh, mierda! ¿Dónde? ¿A que son mis colegas? ¿Quién leche me ha disparado? Y estos vienen ahora cuando ya no los necesito para nada. Vale. Esto necesita... Primero que voy a saber, me voy a cargar aquello para saber una cosa. Vale. Ay. No ha visto. Vale. ¡Vamos, vamos! ¡Aquí tengo a uno! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí! ¡Echando granadas! ¡Tenemos un hombre herido! ¡Te lo has cargado! ¡Está allí mismo! ¡Moveos! No me he dado. Ahora. ¡Quítase! Contacto establecido. ¡Algo se mueve! ¡A cubierto! ¡Disparadle! A ver si lo vemos. ¡Cubridme! Ahí está. ¡Me tienen aquí sin poder moverme! Vas con la mierda la madera. ¡Por aquí! ¡Un impacto directo! Así que estamos en Bolivia. Oye, tú que vives cerca de la frontera mexicana, ¿sabes hablar Spanglish? Pues sí. Estoy impresionado. Pues yo también, porque es mi segunda lengua. ¿Y la primera cuál es? Vamos, Hagar, venga ya. Di algo en Spanglish, grande. ¿Otra vez? ¿Nos gustaría oír? ¡Cuidado! ¡Moveos y poneos a cubierto! ¿Dónde leche está? Ah, allí. ¡No le veo por ninguna parte! ¿Dónde se han metido? ¡Les ven! Por aquí. Para que yo soy bueno, ¿sabes? Bueno, pues venga, vámonos. ¿Dónde vais? Acá por ahí. Perdón. Creí que era el puerto.
Madre mía. Sí, creo que se lo llevan allí. Y también Parece que está bien protegido. un reguero de muertos. Esto tiene mala pinta. Muy bien, venga. Me lo voy a cargar. Mira, una de estas. Mierda. A ver. La infantería enemiga. Al otro lado. ¡Cuidado! Helicópteros rusos, tío. No sé qué hacen aquí. Alguien los habrá enviado. Vale, venga, vámonos, ¿no? Otra vez me dejan a mí primero. Estos son muy listos, ¿eh? Atacaremos a tu señal. Machaca a esos tipos. Pero, ¿qué señal? ¿Y por qué? ¿A quién? ¿Qué tipo? Imperialista. Mataste a Jesucristo. ¡Seguid disparando! ¡Por aquí! ¡Agachaos al suelo! Matamos por todo el puente. ¡Disparad a ese tío! Pero me han dado. Si es que no me puedo cubrir, tío. Si es que este juego te agacha, ya da igual que te agacha. Si es que. Todo lento. Venga. ¡Necesito fuego de cobertura! ¡A cubierto! ¿Qué coño pasa? ¿Desde dónde me disparan? ¿Desde qué va? Estoy todo el rato preguntándome de dónde leche me dispara. Hay un tío. Un flanco. ¡Por allí! ¡Ahí está! Mamona. ¿Me los he cargado? No. Hostia. Como cabrón. ¡Está en las últimas! Pero quítate de en medio. Hostia. A ver. ¿Me lo he cargado? Bueno, ya está. De todas maneras, es la última ya. Bueno. Hostia, hostia, hostia. Quieto. ¿Qué ha pasado? Pero, ¿y mis colegas por qué se quedan ahí atrás? Yo no entiendo esto, ¿eh? Quieren que me maten a mí. Este es el juego de que maten a todo el jugador. Bueno, vea. ¿Qué ha pasado aquí? Os habéis matado solos, ¿no? Venga, sí. Hemos cogido munición. Hombre, tampoco es mala combinación. ¡Hostia! Está quieto, juega con... ¡Una ametralladora! ¡Al suelo! ¡Maldita sea! ¡Ese tío nos está atacando vivos! Preston, sígueme y atacaremos por el flanco. Pero ¿y estos de dónde han salido? Si me tiro por aquí me muero, ¿no? No. Vale, el objetivo hay que subir, hay que subir. Mira, yo no veo nada. A tomar viento. ¡Sigue disparando! ¡Digo, ordenar! Cosa más sencilla.
Vamos a intentarlo por el flanco, venga. Ay. ¿Qué va? Vamos a intentarlo por aquí. Yo no sé por qué se vienen todos para acá. Vale, ahora. ¡Seguid disparando! ¡Granada en el aire! ¡Es un francotirador! ¡Tened cuidado, muchachos! ¡Han dado a Marlow! ¡Mierda! ¡Una granada! ¡Por aquí! ¡Serás pastoreño! ¡Estoy recargando! ¡Perfecto! ¡Manos de francotirador! ¡Agáchese! ¡Nos han dado! ¡Un herido! ¡A Press le han dado! ¡Necesito fuego de cobertura! Vamos a intentarlo por aquí. Venga, vamos a despejar esta zona. Despacito, despacito. ¡Recargando! Tío. No, vámonos de aquí. Que va un CT, ¿eh? ¿Cómo se pone el tío de la metralleta, eh? ¡Dejad de combatir! ¡Matadlo! ¡Mierda! ¡Una ametralladora! ¿Y se da cuenta de esa hora? ¡Vamos, vamos, vamos! Toma por culo. Uf, tío, no me va a costar esta vez, ¿no? A ver, voy a intentar recoger un poco de... A ver, este que lleva... Vale. Bueno, desde luego esta zona me estoy haciendo un experto. Y por aquí no salía más gente, ¿eh? ¿Ha bajado el nivel solo el juego o qué? Me lo he cargado todos, ¿no? Ah, pues vámonos. Venga. Aquí. Vamos por aquí, por la zona normal, se supone. ¡Al suelo! ¡Veos! Coño, dispara ya. ¡Machacadle! Bien hecho, soldado. Bueno. ¿Cómo? Menos ¡Vía mal. libre! Vale, hay que coger el lanzamisiles, hay que cogerlo. ¡Mierda! ¡Aún hay más! ¡A cubierto!
Vamos, vamos despacito. Creo que salió uno. Cuando no le he dado, de 1000 disparos le he dado 3. Vale, esto hay que cogerlo. Maldita sea, coche blindado localizado. ¡Al suelo de una vez! Pero ya está. Vale, sí, ya está. ¡Vía libre! Vale. Esto ya no tiene. Voy a intentar recuperar mi arma de francotirador. ¿Para qué? Por ahí, ¿no? Oye, pero venís o qué, os quedáis atrás ahí tocándome los... ¿Dónde están? Pero veniros para acá. Pues macho. Es que me dejan solo siempre. Chucho, ¿dónde aparecen? Mira, por otra puta bola. Si os quitáis de en medio. ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Una ametralladora! ¡Ya voy de camino! ¡Artillero abatido! Mira, voy a usar esto. Me cargo a todo el mundo y ya está. Yo... Coño, está vivo. Uy, qué duro. Y mis colegas, yo creo que me están traicionando. Mis colegas han pasado por a su lado, que tenemos que cambiar de arma porque... Aunque gracias a esto he pasado. No sé, me lo voy a quedar. O yo qué sé. ¿Qué hago? ¿La cambio? Voy a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Bueno, venga, me la voy a quedar. De todas maneras, lo principal es usar... Mira, suministro. Venga, sí, vamos a cambiar de arma. No puedo cambiar de arma. No puedo... ¿Para qué, capitán? Capitán cobarde. Era un cobarde. ¡Está aquí! ¡Un tanque! A hacer una estrategia o algo parecido. ¡Mierda! Ese debe de ser su helicóptero. ¡Vamos, moveos! ¡En marcha! Pero, ¿a dónde? Vaya. Por ahí. Vale, ya no lo consigo. Se supone que tenía que dispararle o algo. ¿Dónde está?
pista! ¡No mates al VIP! ¡Lo necesitamos vivo! ¡Abrid fuego! ¡No te las acerques! ¡Y mata ese capullo! Bien, lo he hecho primero. No, joder, macho, lo que me ha costado esta sección. Madre mía, total. Cuidado. La leche. No hay problema. Estamos en paz. Señor, nos envía a Braidwood. Debemos enseñarle algo. Pues enséñenmelo. ¿Qué pone equipo? Pone equipo. Ah, el arma. Maldita sea, lo han conseguido. Ya, Braidwood dijo que era falso. Por supuesto que es falso. Les dije que sería una falsificación, Dios. No iban a llevar el arma hasta allí. Ya lo sabíamos. ¿Sí? Hace 2 meses, colocamos un repetidor en un viejo satélite francés. Conectamos con esta red militar georgiana. Descubrimos, entre otras cosas, el arma falsa. Después apareció esta gente. ¿Tienen sus informes de inteligencia? Así es. ¿No hay copias de seguridad? ¿Dónde? Los controles del satélite estaban en los Andes. Aguirre dijo que podríamos derribarlo. En teoría. Bien, muchachos, podéis abrir fuego sobre esos objetivos de ahí abajo. Muy bien, Barlow. Hagar, a los minicañones y empieza a disparar. ¿No vas a ayudarnos, Flynn? ¿Quién, yo? Ni hablar, tío, soy pacifista. ¿Qué? ¿Un pacifista? ¿Cómo es que eres un maldito pacifista? Pues sí, es malo para mi karma, tío. Con el karma no se juega. Yo solo piloto. Ax, déjalo ya. ¡Hay que joderse! Ese bizcochito espacial no vuela conmigo. Voy a dejarte en el maldito reino del karma. ¡Te quiero, tío! Será tonto el maldito liberal cabeza de chorlito. No hay pausa, ¿no? Bueno, venga, acabamos esta fase de ¡Cuidado con los lanzagranadas! ¡Mierda! ¡Salen corriendo! ¡Mejor! ¡Que corran! ¡Maldita sea! Hay demasiados enemigos. ¡Vamos a sobrevolarlos! ¡Están aquí mismo! ¡Sigue disparando a esos objetivos! Sigue acribillando a esos lanzagranadas y todo irá bien. ¡Replegaos! Lanzagranada. ¡Cubridme! ¡Atento a los lanzagranadas! ¡Dios! ¡No te detengas, Flynn! Tú preocúpate de dispararles, que yo me ocupo de que no nos disparen. ¡Ahí vamos otra vez! ¡Enemigos localizados! ¡Bien! ¡Ya casi estamos listos! ¡Matadlos a todos! ¡Os dejaré en ese tejado! Vamos con el pacifista, ¿no? ¿Qué utilidad tienen esas barrilas llenas de combustible? Muy bien, os soltaré en 3, 2, 1. ¡Vamos, vamos! ¡Todos adentro! ¡A la casa! Vale, aquí lo vamos a dejar.